Que el Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. El Antiguo Testamento nos presenta a nosotros dos figuras que son importantes. Tenemos por un lado a Elías y tenemos por otro lado a Moisés. Tenemos al profeta y tenemos a aquel que entrega la ley al pueblo de Dios. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir descubriendo las acciones de este profeta. Hace poco más de una semana empezamos a leer este texto que nos presenta el ciclo de Elías en la historia de Israel. Y sería bueno recapitular un poco lo que hemos podido nosotros ver en este profeta, porque de alguna manera el profetismo que él ha ejercido es también un profetismo que nosotros estamos llamados a ejercer en nuestro tiempo. Iniciaremos a partir del día de hoy a descubrir la presencia de su seguidor, de Eliseo. Pero antes, veamos a Elías. En un primer momento, nosotros tendríamos que reconocer que el tiempo que a Elías le toca vivir no es un tiempo sencillo, muy parecido al nuestro. Es un tiempo con muchísima dificultad política y religiosa. Hay un rey que se ha apartado del Señor, que tiene una esposa, pudiéramos decir, verdaderamente perversa, con planes malévolos, que llevó a todo el reinado a abrirle el culto a otros dioses. Y Elías allí se presenta como un hombre valiente que hace presente el proyecto de Dios. Veamos que tú y yo también tenemos estas dificultades al anunciar al Señor. No vivimos nosotros ya en una cultura, digamos, que esté homologada, homogénea, ¿no? Nosotros encontramos diversidad de caminos, diversidad de propuestas. El cristianismo siempre ha sabido hacer frente a esto. Nunca se ha ranado ante las dificultades. Siempre ha hecho una propuesta clara del mensaje del Señor. Como Elías, nosotros tenemos que alzar la voz ante propuestas contrarias al proyecto de Dios.
tenemos que ser valientes. Los días no son sencillos, es cierto, pero nosotros sabemos que gozamos de la fuerza que procede de lo alto, de las gracias que vienen del Señor para saber desempeñar esta labor de anunciar el mensaje en medio de las dificultades. Cuando nosotros iniciábamos este ciclo de Elías en el libro de los Reyes, veíamos una característica que me parece a mí también esencial retomar en nuestra vida. Es un hombre que no pone ningún pero a la palabra de Dios. El Señor le dice: vete hacia aquel lugar, y él se va. Ve y anuncia a aquella mujer, a aquel lugar, y él va y anuncia. Es un hombre completamente dócil. Sabe poner, hermanos, sus propios proyectos, sus propios deseos en manos de alguien más grande, es Dios. Nosotros tenemos también interiormente esta batalla. Queremos en muchas ocasiones poner por encima de los proyectos de Dios los nuestros, poner nuestros deseos por encima de Dios. Tenemos que saber vivir siendo sumisos, siendo dóciles, dejándonos guiar por otro que sabe, hermanos, mejor que tú y que yo, cuál es el camino que tenemos que hacer. Elías nos enseña entonces a ser dóciles, a dejarnos mover en este proyecto que el Señor nos presenta. El texto que hemos escuchado el día de hoy nos muestra también otro rasgo que me parece a mí importante. Elías sabe transmitir a otros ese proyecto que una vez él vivió. Elías no se aferra a un puesto, Elías no se aferra a una posición. Elías sabe decir: ha llegado mi fin. Elías sabe decir: tengo que transmitir esta gracia que yo he recibido a un hermano para que él continúe. Y ese será Eliseo. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, en nuestra cultura a transmitir lo que el Señor nos ha dado. Este gesto de recibir el manto, pues es recibir la autoridad también que él había recibido de Dios. Ahora le tocará a otro hombre anunciar con fuerza también la obra de nuestro Señor. Ojalá que tú y que yo sepamos dejar como herencia algo que viene de lo alto y no simplemente cosas materiales y humanas. Que sepas transmitirle a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, esa gracia que el Señor ha puesto en tus manos para custodiarla, y que en el momento necesario sepas decirle: te toca a ti trabajarla, te toca a ti llevarla adelante con fidelidad, con empeño. Estos son algunos rasgos que me parecen a mí esenciales también para vivir nuestra labor profética en este tiempo. Y no me gustaría dejar pasar este texto que nos presenta, creo yo, pues una cuestión muy existencial, también actual de nuestra vida. Es esta pregunta que lanza Eliseo: ¿dónde está el Dios de Israel? Esa es la pregunta que acompaña hoy a muchos hombres y mujeres que han perdido un ser querido por el COVID, por un homicidio, por el narcotráfico, por diferentes razones. Esta es la pregunta que acompaña a una madre de familia que ve que su hijo se está perdiendo en la loquera, por las drogas, por el alcohol, por diferentes motivos. Esta es la pregunta que acompaña también a nosotros, consagrados, consagradas, a los hombres de fe, cuando vemos que muchas veces nuestra iglesia no alcanza a ser presente a nuestro Señor. Es una pregunta válida. Cuando la hacemos, nosotros tenemos también que tener la paciencia para escuchar la voz de Dios, para reconocer su actuar. Eliseo pregunta y Dios hace una obra. Tú y yo preguntamos y Dios hará su obra. Dios te va a responder a ti, joven, que tienes alguna inquietud en tu corazón. Dios te va a responder a ti que eres madre, que eres padre, que tienes alguna duda profunda en tu vida. Dios se hará presente y Él una vez más abrirá un camino para que tú puedas atravesar
con serenidad la dificultad, la adversidad que tú tienes. Abrió un mar, abrirá sin duda para ti un camino para que vivas su proyecto de amor. Ojalá que nosotros, al contemplar esta figura, al escuchar esta palabra de Dios, encontremos una luz también en nuestro camino. Una palabra sencillamente a propósito de este capítulo 6 de Mateo que estamos escuchando. Hemos empezado este discurso del monte también hace ya una semana y hoy nos presenta nuestro Señor Jesús este tema de la oración, de la limosna, del ayuno. Es un texto que oímos muy concretamente en el tiempo de la Cuaresma, cuando inicia este tiempo, también el miércoles de ceniza, y es una práctica que en nosotros cristianos se ha de prolongar a lo largo de toda nuestra vida. No es una práctica que se reduce a un tiempo litúrgico, y creo que el Señor nos da una clave de interpretación al inicio del texto. Él nos dice cómo vivir la oración, el ayuno y la limosna. Lo hemos de vivir con sinceridad, con honestidad. Lo hemos de vivir no para apantallar a los demás, no como los hipócritas, dice el texto en repetidas ocasiones. Lo hemos de vivir para agradar al Señor. Lo hemos de vivir para finalmente llegar a ser su voluntad. Me gustaría que hoy nos preguntáramos con muchísima honestidad, ¿qué es lo que me mueve a vivir mi fe? ¿Cuáles son mis motivaciones profundas al momento de hacer la caridad, al momento de orar, al momento de hacer un sacrificio? ¿Estoy todavía preocupado por lo que los otros dicen? ¿Vivo todavía en la superficialidad o realmente quiero agradar al Señor? Pidámosle a Él que nuestra única intención y motivación profunda sea agradarle, que si brillaran nuestras obras, como dice el mismo Señor, sea para que le den gloria a Dios que está en los cielos, y no para que nosotros seamos alabados, seamos aplaudidos en medio de nuestras comunidades. Que así sea.